El siguiente programa es una producción y presentación de... Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, nuestros hermanos y amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos comenzando el programa Volviendo a la Palabra. Te damos la bienvenida, te damos muchas gracias. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y me acompaña hoy mi esposa Esmeralda Martínez aquí en cabina. Ella va a tomar tus mensajes y vamos a estar contigo de aquí hasta las 7 de la tarde, si el Señor así lo permite. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Aquí recibiremos tu llamada hasta las 7 de la tarde. En cabina los teléfonos son 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Nuestro correo es volviendo a _la palabra @hotmail.com y tenemos un número de celular para mensajes de texto, ya sea hoy o durante la semana. Es el 818-252-8607. Nuestra página de internet donde puedes escuchar prédicas anteriores es www.volviendoalapalabra.com. También tenemos Facebook, que es Volviendo a la Palabra. Y bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. La semana pasada, si estuviste con nosotros, estuvimos hablando del diezmo, exclusivamente del diezmo. Gracias a Dios tuvimos muchas llamadas con dudas. Las dudas no son malas. De hecho, las dudas te pueden ir acercando más a Dios. Y gracias a Dios tuvimos eso, muchas llamadas, mucha gente, debemos dar o no dar, cuánto, cómo, dónde y a quién. Y hoy queremos seguir hablando un poco de esto, pero remarco esto porque hay que entender eso. La semana pasada hablamos del diezmo, nada más. Vimos con la Biblia cómo el diezmo pertenece al antiguo pacto. Vimos que en el nuevo pacto, donde estamos los cristianos en un nuevo pacto, en este no existe el diezmo. Así como no existen los holocaustos, no existen los sacrificios de animales, y para el que tiene duda, estamos en un nuevo pacto donde no hay un día como antes, que era el día de reposo. Hoy el Señor dijo, el Señor es dueño del sábado, el Señor es dueño de todos los días. Y el Señor busca, también dijo, quien le adore en espíritu y en verdad. Es decir, hoy no hay un día del Señor, todos los días son día del Señor. Estamos en un nuevo pacto, donde el diezmo pertenece al viejo pacto. No está en el nuevo pacto, ni tampoco las primicias. Cómo hay gente, cómo hay pastores que por avaricia se exhiben su ignorancia en radio, tratando de defender algo que no es defendible. Se exhiben por avaricia con tal de seguir consiguiendo el dinero de la gente. Pero, pues bueno, allá el que les crea, ¿no? Yo digo lo de las primicias, aunque yo creo que va a haber gente que dicen, pues esto es increíble, cualquiera lo sabe. Bueno, pero nos ha llamado una hermana que habláramos de esto. Dice, porque en la iglesia me piden diezmo, ofrenda y primicias. ¡Qué barbaridad! La semana pasada decíamos, en el Nuevo Testamento el diezmo se menciona 3 veces. La palabrita diezmo se menciona solo 3 veces y ninguna es para ponerlo como mandamiento o como obligación en el Nuevo Pacto. Se menciona de pasada, se menciona en forma secundaria, pero bueno, aparece solo 3 veces. Las primicias no aparecen ni siquiera una vez en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ni una vez. O sea, no nos dejemos engañar tan fácil. Hay otras iglesias que tienen el ministerio de levitas, tienen levitas. ¿A dónde vamos a llegar? Bueno, no ellos con sus engaños, porque ellos lo hacen por avaricia. Vimos la otra vez en el libro de Pedro. Por avaricia harán mercadería de vosotros. Ellos van a querer tu dinero. ¿A dónde vamos a llegar? Estoy hablando de a dónde va a llegar el pueblo con su ignorancia. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, dice nuestro Dios. Es decir, la Biblia cura
Eso y mucho más. La Biblia, hay que volver a la palabra. La Biblia. Todo eso se fue con el antiguo pacto, los diezmos, las primicias, los sacrificios, los holocaustos, todo eso fue clavado por Jesús en la cruz. Por eso en el nuevo pacto no se menciona nunca la obligación de diezmar y estamos bajo un nuevo pacto. Hay gente que pregunta, bueno, entonces, ¿para qué leemos el Antiguo Testamento? Hay iglesias que de hecho no lo toman en cuenta, es decir, nada más el Nuevo Testamento. Pero para leer el Antiguo Testamento hay muchas razones. Pero la principal es para conocer a Dios. Aquel que solo conoce el Nuevo Testamento no conoce a Dios en forma completa. Y la vida eterna, dijo un día nuestro Señor Jesucristo, es esta, que te conozcan, le dijo al Padre. Entonces, hay que leer también el Antiguo Testamento, pero hay que tener cuidado de qué buscamos, de cómo entender el Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento es donde se ve con más claridad el corazón de Dios, el carácter de Dios, los deseos de Dios. Por ejemplo, con esta doctrina del diezmo, yo no sé si la hayas entendido, si te sorprendió. Cuando yo la vi y la entendí por primera vez, me sorprendió la diferencia del diezmo real, del diezmo bíblico, a lo que hoy nos predican en las iglesias. Aunque decíamos, oye, ya no aplica entonces el diezmo para nosotros, ¿para qué estudiarla? Porque nos ayuda a conocer el corazón de Dios, su voluntad, su intención, su carácter, sus deseos. Es decir, los pactos cambiaron, los tiempos cambian, pero Dios nunca cambia. Eso enseña la Biblia. Su corazón y sus deseos nunca cambian. Entonces, el corazón y los deseos que descubras del Dios del Antiguo Testamento son los mismos del Dios del Nuevo Testamento, son los mismos de Jesús, son los mismos porque es el mismo Dios. Perdón, dice el Salmo 33:11, el consejo de Jehová permanecerá para siempre y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Eso es lo que significa que Dios no cambia. Malaquías 3:6 dice, porque yo, el Señor, no cambio. Por eso no habéis sido consumidos. Es decir, porque es un Dios de misericordia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Dios no cambia, es inmutable. Pero hay que entender esto que es inmutable. Porque alguien va a decir, oye, si se diezmaba en el Antiguo, se tiene que diezmar en el Nuevo porque Dios no cambia. No es eso lo que quiere decir. Unos dicen, no, Dios no se arrepiente porque la Biblia dice que Dios no cambia. No es eso lo que quiere decir. Lo que quiere decir es, por ejemplo, si Dios se arrepiente, si tú ves que en el Antiguo Testamento Dios se arrepintió alguna vez, es el mismo Dios del Nuevo Testamento y quiere decir que Dios se arrepiente. Eso es lo que significa que no cambia, que el Dios del Antiguo es el mismo Dios del Nuevo Testamento. En esto del diezmo es lo mismo, pero no es que el diezmo sigue aplicando, sino, ¿te acuerdas lo que platicamos la semana pasada? ¿Cuál era su deseo? Vimos varias cosas del diezmo. Para empezar, lo primero, nunca fue dinero. Nunca fue dinero. Era alimento. No hay nada más importante que el alimento. Dios se preocupa por el alimento. Eso es que Dios no cambia. El Dios del Antiguo Testamento se preocupaba por el alimento de las personas. El Dios del Nuevo Testamento también. ¿Por el alimento de quién? Veíamos en la doctrina del diezmo que el diezmo se ponía, que era alimento, que era grano, que era producto de la ganadería, de la agricultura, y que se ponía a disposición del levita, que el levita era aquel que servía a Dios pero no tenía propiedades. Yo no sé si los levitas que hoy andan ahí inventándose en las iglesias tampoco pueden tener propiedades, porque era una condición para el levita. Pero el diezmo era para el levita, para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Es decir, para los más necesitados. Dios se interesa por el necesitado.
en el antiguo. ¿Qué quiere decir? Que eso no cambia. Dios no cambia. No sé si lo entiendas, esto es de lo que más se malentiende. Dios se interesa por los necesitados en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dice Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Ese es el corazón de Dios. Los pobres están en el corazón de Dios. Eso se veía con el diezmo, como está en la Biblia, como está principalmente en el Antiguo Testamento. Y había otra parte. Dios quería que una parte de ese diezmo la comiéramos ahí con Él, que conviviéramos con Él. Dice en Deuteronomio 12:7, comeréis ahí delante de Jehová y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová te haya bendecido. Deuteronomio 12:18, sino que delante de Jehová tu Dios la comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, tú, tu hijo, tu siervo y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda. La comerán delante de Jehová, se gozarán, se alegrarán. Fíjate en esto. Esto era antes. Este es el corazón de Dios, su deseo. Una cena con sus hijos. Fíjate bien de lo que hablamos, del deseo de Dios se mantiene por siempre. Pero nosotros podemos decir, bueno, pero si hoy ya no llevamos este diezmo, entonces ya no tenemos esta cena con Dios. ¿Tú qué crees? ¿Qué es lo que llamamos la Santa Cena? Es el mismo Dios que bajó a la tierra y antes de volver al cielo dejó instrucciones, celebró una cena con sus discípulos y les dijo, haced esto en memoria de mí. Hagan una cena, esa es la ordenanza de Jesús, y háganla en memoria de mí. Y así lo entendió la iglesia. Si checaras 1 Corintios 11, marca este verso y léelo en tu casa. 1 Corintios 11, del 17 al 34, te darías cuenta que la iglesia de Cristo celebra la Santa Cena cenando. Mira, por ejemplo, 1 Corintios 11:21, al comer, cada uno se adelanta a comer su propia cena. Pero tú lee todo el pasaje. En el 11:33 dice, así pues, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Es decir, la Santa Cena que nuestro Señor nos dijo que hiciéramos en memoria de Él, es una reunión donde cada quien traía un platillo, un guisado, lo ponía sobre la mesa y compartían. Esa es la Santa Cena. ¿De dónde hemos sacado que la Santa Cena son pedacitos de pan partido y un traguito de jugo de uva, como lo hace la iglesia cristiana hoy? Criticamos a los católicos y les decimos, la Santa Cena no es así, no es una hostia. Ah, no, entonces, es un pedacito de pan. Y los dos equivocados igual. Te repito otra vez lo que dice el Señor, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. El Dios del Antiguo Testamento quería y hacía una cena con sus hijos. El mismo Dios del Nuevo Testamento también quiere cenar con nosotros. Eso es lo que significa, Él no cambia. Él no cambia. Pero vamos a empezar pues con el tema de hoy. Te decía, la semana pasada hablamos solamente del diezmo. Hoy vamos a hablar un poco más de el dinero en general, en el cristiano, ¿ok? Vamos a hablar de cómo debemos de usar el dinero, pero ¿qué dice la Biblia? Porque a veces hablamos del diezmo y hay gente que cree que es una doctrina inofensiva. Yo he escuchado gente que nos dicen, bueno, yo le doy a ellos y ellos van a dar cuentas. Estás equivocado. Tú también vas a dar cuenta. Tú
tú. Otros dicen, bueno, yo diezmo porque a mí me funciona. Eso no importa. Esa no es ninguna justificación cristiana. El cristiano debe obedecer la palabra de Dios, le funcione o no. No importa cómo le vaya. Ese pensamiento es el mismo que cualquier mundano, que cualquier católico. ¿Sabes por qué personas le hacen mandas a la Virgen? Porque les funciona. ¿Sabes por qué San Judas es tan popular? Porque les funciona. Ese no es justificante para alguien que sigue a Cristo. Es que yo diezmo porque me funciona. No. Hay que ver si hay que diezmar porque la Biblia lo dice o no hay que diezmar porque la Biblia dice que no. Me vaya bien o me vaya mal. El cristiano sigue a Cristo. El cristiano obedece la palabra de Dios, le vaya bien o le vaya mal. Eso es lo que hay. Lo que hace una doctrina como el diezmo. Piensa tú que diezmas. Gracias a Dios te digo, la semana pasada nos hablaron muchos que se confesaban, es que yo soy diezmador y quiero entender esto. Pero primero, mira lo que hace una doctrina así en el corazón de las personas. Las personas hoy creen, el dinero es mío, el dinero yo lo gano, yo me esfuerzo y luego le doy a Dios su 10% y creemos que debe estar contento. Piénsalo, eso es más una limosna, ¿no? ¿A poco tú crees que Dios es un limosnero? Para entender qué hay que hacer con el dinero, la doctrina debe de empezar de quién es el dinero. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que nada es nuestro, ni el dinero que traemos en la bolsa, ni el que está en nuestro banco, ni nuestro sueldo, ni nuestros honorarios, nada. Todo le pertenece a Dios. Mira, Primera de Crónicas 29:11. Primera de Crónicas 29:11 en adelante dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, victoria y honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Todo es de Dios. Dice ahí, tuyo es el reino y tú eres excelso sobre todos. Y mira lo que dice el 29:12. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Miren el 29:14 lo que dice David. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo. Todo es tuyo, le están diciendo a Dios, todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. Todo es de Él. Y de lo que recibimos de Él le damos. Todo es de Dios. Y la doctrina del diezmo es, te doy el 10% de lo que es mío. No, si es de Dios el 100%. Es lo primero que debes de entender. Todo pertenece a Dios. Mira en Ageo 2:8. Ageo 2:8 dice el Señor: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Deuteronomio 10:14. De Jehová son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Todo es de Él. Romanos 11:36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. De Él, por Él y para Él. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Dios. Dice Él mismo en el Salmo 50:12. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Es decir, no necesito nada de ti. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Mío es el mundo y su plenitud. Mío. Eso es lo primero que debes de entender. El dinero es de Dios. Nuestra vida, nuestra cosa, nuestro coche, nuestros hijos, todo es de Dios. ¿Lo sabes? Es lo que nos manda a entender en Deuteronomio 8:11 en adelante.
Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No suceda que comas, te sacies, edifiques casa y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres aumente y se enorgullezca tu corazón. Dice en el 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. No es así. Acuérdate de Jehová tu Dios, todo es de Dios, el dinero le pertenece a Dios, aun cuando esté en nuestros bolsillos, aun cuando esté en nuestra casa, aun cuando esté en nuestra cuenta de banco, sigue siendo de Dios. Y el trabajo, el empleo, el negocio que tengas, el sueldo, los honorarios, las ventas, es el medio que Dios usa para hacerte llegar su dinero a tu bolsillo. ¿Por qué lo pone en nuestra bolsa? ¿Qué somos los cristianos? Ya vimos que el dinero es de Dios y ahorita vimos al empezar que el deseo que tiene Dios para el dinero es principalmente darle a los pobres, al necesitado, al enfermo, a la viuda, al huérfano. Entonces, mira lo hermoso de la doctrina. Tenemos a Dios de un lado, como dueño de todo, incluso del dinero. Y en la tierra tenemos al desvalido, al pobre, al hambriento, a la viuda, al huérfano, que Dios quiere cuidar, que Dios quiere proveer. ¿Qué hace para enviarles el dinero o el alimento? ¿Cómo se los hace llegar? Allí es donde entramos tú y yo. Los cristianos, los hijos de Dios, nos ha dado participación en el plan de Dios a su iglesia. Su iglesia, la iglesia no es un edificio. La iglesia somos tú y yo, todos los que hemos sido rescatados por Cristo. ¿Cuál es nuestra función? Nos encanta decir, nos redimió, nos salvó, nos compró, pero no sabemos ni para qué. ¿Para descansar? ¿Te rescató para que no faltes a la iglesia? ¿Te rescató para que diezmaras? ¿Te salvó para que danzaras? ¿Para que aullaras como animalito? ¿Para que te tiraras al suelo? No, mira en 1 de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por Él. Para que vivamos por Él. El intercambio en la cruz, Jesucristo dijo, yo voy a ir a la cruz, voy a tomar el castigo que les corresponde a ustedes, pero ya no voy a poder hacer nada. Todo lo que hacía en la tierra, pero ustedes lo van a hacer por mí. ¿Qué haría Jesús? ¿Te acuerdas? Una vez hubo una moda ahí en las pulseras y camisas. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y luego los cristianos andábamos, ¿qué haría Jesús? ¿Estudiaría medicina o estudiaría ingeniería? Nada. Ayudaría a las personas, predicaría la palabra. ¿Qué haría Jesús? Eso. ¿Qué haría Jesús? ¿Se encerraría los domingos en 4 paredes? ¿O saldría a la calle a ayudar a la gente? Para que vivamos por Él. Ya no vivo yo, dijo Pablo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Cristo vive en nosotros. Ese es el cristianismo. Y todos los errores, por ejemplo, en el diezmo, en el dinero y más doctrinas erradas. El fondo es que ni siquiera sabemos lo que es el cristianismo. El cristianismo es un cambio total de vida. Dijo nuestro Señor Jesucristo, el que pierda su vida, perder su vida, la ganará. Pero hoy el cristianismo que hemos inventado y al cual pertenecemos casi la mayoría es la misma persona, los mismos deseos mundanos, pero ahora Jesús está de nuestro lado. Nos ayuda a lograrlos y decimos, como eres cristiano, tienes que tener la mejor casa, el mejor carro y tienes que ser el mejor ingeniero y tienes que traer la mejor ropa. Nos están engañando. Santiago 4 dice que el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Y hoy el cristianismo, los cristianos creemos que Jesús nos tiene que ayudar con lo que deseamos nosotros. Creemos que Jesús nos va a ayudar a pasar los exámenes, para ser mejores estudiantes, mejores trabajadores y para ganar más.
Pero eso no es el cristianismo. El cristianismo es dejar todo. La invitación de Cristo cuando anduvo en la tierra caminando dijo: deja todo y sígueme. Deja todo y sígueme. Ser cristiano es dejar tus sueños, tus proyectos, tus planes. Cambiar todo eso por los sueños, los deseos y los planes de Cristo. Eso es ser cristiano. El cristianismo es Él muriendo por nosotros y nosotros viviendo por Él. Analiza tu vida, la vida que llevas. ¿Es una vida que llevaría a Cristo? ¿Cómo saberlo si la llevaría hoy? Ve a la Biblia. Él ya vivió, Él ya pisó esta tierra. ¿Se parece tu vida a la de Cristo? Examínate. Dice 2 de Corintios 4:11, nosotros estamos entregados a muerte por Jesús para que la vida de Cristo se manifieste en nuestra carne. 2 de Corintios 5:15 dice, por todos murió. ¿Para qué? Para que los que viven, mira esto, 2 de Corintios 5:15, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Debemos dejar de pensar en nuestras necesidades, en nuestras vidas egoístas. Pero si no ha sucedido así en tu vida, tienes que dudar de si siquiera has sido convertido. Hay que vivir por aquel que nos salvó. Hay que ser Jesús en la tierra. Somos sus representantes, sus embajadores, dice la Biblia. ¿Qué haría Jesús con el dinero? Es lo que nosotros deberíamos de hacer. ¿Jesús utilizaría el dinero para comprarse ropa nueva? ¿Jesús utilizaría su dinero para comprar pantallas de plasma? Pregúntate eso. Pregúntate eso. Decíamos ahorita, tenemos a Dios por un lado, al necesitado por el otro. Dios quiere proveerle, protegerle, ayudarle. Quiere que no les falte lo básico. ¿Cómo lo hace? Dios podría enviarle maná del cielo. Ya lo ha hecho. Dios podría hacerle llover dinero del cielo. Pero eligió que tú y yo, los que nos decimos cristianos, vayamos, busquemos al pobre, le llevemos un plato de comida, una despensa y le digamos, venimos en el nombre de Jesús. Somos las manos de Dios, somos los pies de Dios, somos la boca de Dios. Esos somos los cristianos. Él puede hacer llover oro para dar dinero al necesitado, pero no lo hace así. Él puso dinero en tu cartera, en tu bolsa, en tu banco, su dinero, el dinero de Dios, para que vayamos y lo compartamos con el necesitado. No sé si comprendes nuestra función. Somos administradores de los bienes de Dios. Somos privilegiados por el amor de Dios. Servimos a un Dios y le administramos su dinero. Es increíble que nos haya elegido para esto. Es una confianza total. Esto solo se hace con personas de mucha confianza. De hecho, en el mundo hay un delito que se comete cuando alguien deposita su confianza en ti, te confía algo, su dinero o algo, y la persona lo usa mal, lo usa para su beneficio. Eso se llama abuso de confianza. Nosotros, Dios nos llamó para hacer esa unión, el enlace de Dios con la gente necesitada. Somos los que le hacemos llegar los recursos, no solo financieros, muchos más, los espirituales también. Dios quiere que vayamos a predicarles también. Nosotros en medio proveyéndoles, nosotros en medio predicándoles. Dios por un lado, el pobre por otro, y nosotros como administradores de Dios. ¿Cómo estás usando el dinero de Dios? Si no lo usas como Dios quiere, como Dios pide en su palabra, estás robando a Dios. Tú que me escuchas, estás robando a Dios. No como la iglesia te dice hoy, si no traes tu dinero a la iglesia, le robas a Dios. Es mentira. Ellos quieren robarle a Dios y robarte a ti. Sin embargo, tú, cuando no das al pobre, estás robando a Dios. Si tú no tienes un ministerio en alguna colonia, en algún hospital, en la cárcel, con cualquier necesitado, estás robando a Dios. Te estás quedando con dinero que Dios puso en tu bolsillo para que tú lo repartieras más adelante. Antes de continuar,
Te voy a repetir los números de teléfono. Aquí en cabina los teléfonos son 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Estamos hasta las 7 nada más. Y el número de celular para mensajes de texto hoy y durante la semana es el 818-252-8607. Nuestra página de internet es www.volviendoalapalabra.com, donde puedes escuchar prédicas de programas anteriores. Esto es de los peores pecados que hay. ¿Te imaginas cuántas personas en la tierra, cuántos necesitados están orando a Dios? Necesitan dinero, necesitan comida, necesitan alimento. Y Él quiere responderle las oraciones. Y Él ya envió el dinero a la tierra, pero lo puso en tu bolsa. Si no lo estás entregando, no solo es de que estorbas, no es de que ellos darán cuenta, es que estás robando a Dios. El dinero que traes en tu bolsa, el dinero que te pagan cada fin de semana, cada quincena, es de Dios. Dios lo pone en tus manos con un propósito. Dios te lo confía. Somos administradores del dinero de Dios. Eso es lo que explica Jesús en la mayoría de sus parábolas. Miren Mateo 24. Mateo 24, después de hablar de la segunda venida, dice en el 24:45, ¿quién es el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Tú y yo deberíamos de serlo. Alimento a tiempo. Eso somos nosotros. Y termina diciendo en el 24:46, bienaventurado el siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Haciendo cómo? Dando alimento. ¿Lo estás haciendo? Y cuando el Señor venga, ¿no te da miedo? Allá adelantito, siguiendo en Mateo. En Mateo 25:14 narra la parábola de los talentos. Hablamos la semana pasada de ella, ¿recuerdas? Como el Señor en el 25:14 dice, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Míralo ahí, léelo ahí. Sus bienes son de Él. Y después, ahí mismo esa parábola dice que va a venir a pedir cuentas. Dice en el 25:20 que llegó el de los 5 y le dijo, Señor, 5 talentos me entregaste y aquí tienes el fruto de eso. Igual el de 2, pero después vino el que guardó el talento y no produjo nada. El Señor dijo en Mateo 25:28, quítenle el talento y denlo al que da, al que tiene 10, al que dio fruto. Y al siervo inútil, échenle en las tinieblas de afuera. Jesús está diciendo varias cosas aquí, pero lo más importante, que el dinero es de Él, sus bienes, y se nos pone en nuestras manos para producir fruto en el reino de Dios. Dice Juan 15:2, todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado. El Señor nos pedirá cuenta. No hay otro versículo en la Biblia tan claro de cómo será el juicio de Dios. Así de claro. Estaremos ante Dios un día. Nos pararemos. Tú y yo te pararás y te preguntará, ¿qué hiciste con mis talentos? ¿Qué hiciste con mi dinero? Porque pertenece a Dios. Nosotros solo tenemos el privilegio de haber sido escogidos para administrar sus bienes. Oye, y lo que yo necesito, claro, nosotros recogemos las migajas que caen de la mesa. Hoy parece que nos quedamos con todo y le damos las migajas a Dios. Es al revés. Todo es de Dios. Y nosotros recogemos las migajas de la mesa. ¿Qué le vas a decir a Él? ¿Qué contestarás cuando te pregunte, ¿qué hiciste con mi dinero? ¿Qué le dirás?
¿Qué le diremos? ¿Se lo di a mi pastor? Él te dirá, ¿para eso te lo di? ¿Sí? ¿O qué le dirás? Me gasté mi 90% en lo que yo quise, te di tu 10. Eso es lo que nos están enseñando. Pero no es así. El juicio, ¿sabes? Hay otro pasaje en Juan 12, 47 y 48. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, dijo Jesús. No he venido a juzgar al mundo, pero el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es decir, el juicio nos van a preguntar lo que hicimos con los talentos, y lo que hayamos hecho tiene que estar fundado en la palabra. Entonces cuando tú le digas, cuando él te diga, ¿qué hiciste con mi dinero? Tú le vas a decir, le di el diezmo al pastor, y él te va a decir, muéstrame en la palabra en donde dije yo que hicieras eso. ¿Dónde dice que solventaras la riqueza de un hombre? ¿En dónde? Y él te va, ¿nunca leíste Mateo 25? ¿Qué le vamos a decir, hermano, el día de juicio? ¿Qué le vamos a decir? Los pastores al ratito te van a sobrar versos y son verdaderos. Por eso nos engañan, por eso nos han convencido tanto tiempo, porque mejor es dar que recibir. Y el que siembra escasamente, recibirá escasamente. Y versos así que sí están en la Biblia. Darle a Dios, darle a Dios, darle a Dios. Pero ¿dónde nos engañan? Cuando nos dicen, dame a mí que soy pastor y es como darle a Dios. Eso es mentira. Eso es mentira. Mira, sigue leyendo Mateo 25. ¿Quieres darle a Dios? ¿Quieres darle a Dios? Él nos dice en dónde está. Es demasiado claro. Primero nos dijo cómo va a ser el juicio. Te va a preguntar lo que hagas con lo que Él te dio, incluyendo su dinero. Pero no nos deja a la deriva. Él mismo nos dice ahí qué espera que hagamos con lo que Él nos da. En el mismo contexto del juicio de Dios. Mira Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, es decir, cuando venga a hacer juicio, dice en el 32, serán reunidas delante de Él todas las naciones y va a apartar unos de los otros. Las ovejas a la derecha, los cabritos a la izquierda, y el rey dirá a los de la derecha, vengan benditos de mi Padre, entren al reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es decir, entrarán al cielo. ¿Por qué? Dice en el 25:35, no puede haber verso más claro. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Y estos le dicen, ¿pero cuándo hicimos esto? ¿Cuándo te vimos forastero, te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, Señor? Y el rey respondió en el 40, de cierto les digo, cuando lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, es decir, más necesitados, conmigo lo hiciste, dice el Señor. ¿Estás haciendo esto? ¿Estás alimentando a los pobres? Aquí está el Señor, escondido en el pobre, escondido en el preso, escondido en el enfermo. Y nosotros lo andamos buscando donde no está. ¿Cuánta gente dice, yo quiero tener un encuentro con el Señor? Oye, ¿cuánto cuesta el cara a cara? Oye, pues cuesta 1,000 pesos. Oye, qué carísimo por encontrarse con Dios. ¿Quieres encontrarte con Dios? La Biblia no habla de caras a caras. La Biblia no habla de que vayas a un retiro. No habla de eso la Biblia. La Biblia dice que Él está en el forastero, en el extranjero, en el hambriento, en el pobre, en el enfermo, en el que está en la cárcel. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Quieres abrazar a Dios? En la próxima esquina, tú que vas manejando y donde hay necesitados pidiendo un peso, bájate y dale un abrazo. A esos que vienen de Honduras, de El Salvador, a esos que están, bájate y dale un abrazo. Dice el Señor, el que lo hizo con uno de estos, lo hizo conmigo. Wow. Pero si sigues leyendo,
Dice Mateo 25:41 que Él dirá a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Y ellos también le dicen: pero ¿cuándo lo hicimos? ¿Cuándo hicimos esto? Dice en el 25:45, cuando no lo hiciste con uno de estos más pequeños, más necesitados, tampoco conmigo lo hiciste. E irán estos al castigo eterno, al castigo eterno. ¿No te da temor? Por eso no es inofensiva. Toda doctrina errada te va a llevar de una manera u otra al infierno, y esta del diezmo no es la excepción. Por eso es tan grave lo que hoy enseña la iglesia, el pastor. Te enseña a lo que pasa en tu vida, lo que está pasando en tu vida, porque así te han enseñado. Tú trabajas, tú ganas dinero, a lo mejor te va bien. De hecho, entre mejor te vaya, mejor, te dice el pastor. Siempre y cuando traigas tu diezmo. Dale el diezmo a Dios. Siembra, porque así vas a recibir. Échanos el dinero. De hecho, cuando te va mal, dices que estás maldito. No estás diezmando, por el amor de Dios. ¿Cuánta gente se asusta con esto? No estás diezmando, estás maldito. Las cosas de Dios no se venden. El Señor da sus cosas por gracia. Esto es contra lo que peleó Lutero. Las bendiciones de Dios no se compran. Sin embargo, hoy es la vida cristiana, entre comillas. Trabajamos, nos divertimos, descansamos, no hacemos nada por Dios, pero el dinero le llevamos nuestro diezmo a la iglesia, ¿no? Y oye, no, pues ya ellos saben lo que hacen. Oye, no hay que dárselo al... No, pues él sabe lo que hace. Si se quiere condenar, él sabe lo que hace. ¿Tú ves algo así en la Biblia? ¿No has leído Mateo 25? ¿No te da temor que un día vas a estar ante Dios y te va a preguntar por esto? Imagínate que hoy fuera tu juicio. Imagínate que hoy estás ante Dios y te hace esa pregunta. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con el dinero? ¿Qué le vas a contestar? Sin embargo, esta vida cristiana de hoy nos gusta. Por eso, porque no exige nada. Es como dar el 10% y estás comprando el cielo. Eso creen las personas. Pero la vida cristiana de verdad no es así. Decíamos al principio. Ok, trabajas, gloria a Dios. Y cuando cobras, el dinero no es tuyo. El dinero no. Oye, pero trabajé toda la semana. El dinero es de Dios. Él te dio el trabajo. Oye, pero yo me esforcé. Las manos que tienes, los pies que tienes, los ojos que tienes, la salud, todo lo que usas para trabajar, te lo dio Dios. Si tienes carrera, te la dio Dios. Si tienes una profesión, es gracias a Dios. Y el dinero es de Dios. Cuando cobras, agarras el dinero de Dios y le dices a dónde quieres que lo lleve. Pero servir a Dios implica separar tiempo para Dios. Servir a Dios implica ir al súper o a un mercado a buscar precios, sí, para comprar víveres baratos. El servir a Dios implica tiempo para hacer despensas, para embolsar mandado, implica tiempo para, ya sea en tu carro o en uno prestado o en taxi, cargar los víveres e ir a algún lugar a compartirlo, ir a la cárcel, ir al hospital, ir a una colonia pobre. Implica tiempo. Servir a Dios implica sacrificio. Servir a Dios implica dinero, que es de Dios. Implica dinero para comprar folletos también, para comprar Biblias y compartirlas, para comprar tratados y compartirlos. Implica tiempo y vencer el miedo a predicar el evangelio. Eso y mucho más implica servir a Dios. Servir a Dios implica dejar la comodidad en la que hoy está sumido el pueblo cristiano. Implica comprar frijol, implica comprar jamoncito, implica comprar mayonesa y unas barras de pan y ponerse a hacer sándwiches y dejar tu cocina hecha un asco y después llegar en la madrugada para limpiarla. Implica mucho servir a Dios. Implica levantarse de esa mecedora o de ese sofá en el que nos encanta tirarnos cuando llegamos cansados de trabajar.
pero hay que hacerlo. Hay tantas personas a las que les falta lo indispensable y están orando a Dios. Y luego dicen, Dios no responde mis oraciones. Dios es malo. No. Sino que el pueblo que hoy se dice cristiano es malo. Es malo. ¿Te das cuenta? Dios los ama a ellos. Dios no quiere que a nadie le falte lo indispensable. Dios ya envió el dinero. Lo envió a sus hijos, a ti y a mí. Pero nos estamos quedando con él. Eso sí es robar a Dios. ¿No te da miedo robar a Dios? Esto no se trata de si tienes mucho o poco. Si leíste la parábola completa, se nos manda a dar fruto con lo mucho o lo poco que el Señor te dé, con los 5 talentos o el 1 que el Señor te dé. Lucas 12:48 dice, aquel a quien se le da mucho, mucho se le demandará. ¿Te das cuenta? ¿Qué le dirás a Dios, hermano? Tú que tienes ahorros, que estás ahorrando, no sé para qué. ¿Qué le dirás a Dios si te alcanza hoy y tú con dinero ahorrado ahí? ¿Qué le dirás? ¿Por qué lo guardabas? El dinero es para estar produciendo fruto en el reino de Dios, no para que esté guardado, ni para estar haciendo ricos a pastores, ni para estar comprando pantallas, ni para estar comprando instrumentos musicales, ni para ponerle colchones a las sillas. El dinero de la iglesia no es para eso. No es para eso. El Señor no le gusta el dinero parado. El Señor no le gusta el dinero ahorrado. Ahorrado no. Lucas 12:16. La heredad de un hombre rico había producido mucho y él dijo, ¿qué haré? Porque ya no tengo dónde guardar ese fruto. Ya sé, dijo, derribaré mis graneros, los haré mayores y diré a mi alma, muchos bienes tienes, para muchos años repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios dijo, necio, esta noche vienen por tu alma y lo que guardaste, ¿de quién será? Dios no nos da dinero para tenerlo guardado. Cuando en la calle haya muchos que les hace falta lo indispensable, pero lo peor no es eso, sino que esos muchos le oran a Dios, le piden a Dios y luego no creen en Dios, pero por tu culpa y por la mía, porque nos estamos quedando con la provisión de Dios. ¿Te das cuenta? Yo no sé tú qué harías si tienes una empresa, si contratas un administrador y cuando vas y le pides cuenta, él te dice, bueno, no salen los números, es que compré una casa, es que se la di a un pastor, tu dinero. Y él da, pero ¿quién te dijo que hicieras eso? ¿Quién te dijo? Yo te di el dinero para que dieras fruto en mi reino. Yo te di el dinero para que buscaras a los pobres. Yo te di el dinero para que predicaras mi palabra. Yo te di el dinero para que fueras a la cárcel a predicar la palabra, a regalar Biblias. Yo te di mi dinero para eso. ¿Tú qué crees que hará el Señor? Dice 1 Corintios 4:2, se requiere que los administradores sean hallados fieles. Tú y yo somos esos administradores. Esa es la tarea de los cristianos. Gastar el dinero, sí, pero como lo gastaría Dios, en los que quiere Dios que los gastemos. Pero es que hoy nos engañan tan fácil. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Tantos que se sienten tan bíblicos y dicen, ¿ves? Y pastores incluso que enseñan a su iglesia, no hagas obras. No, una orden expresamente en contra de Dios. No hagas obras. No hagas obras. No son necesarias. Hay gente que a mí me ha dicho a mí en lo personal, no, usted cree que se salva porque va y predica aquí, porque va a los hospitales, porque comparte folletos. No, yo no lo hago porque soy salvo por gracia. Y luego, ¿cuál te citan? Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Es don de Dios. Y mire, pastor, 2:9. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero hijo, no te dejes engañar. Lee el 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Está enseguidita. ¿Por qué no lees la Biblia? No te pares a donde te enseñe tu pastor. Esto es lo que enseña la Biblia.
hechos para buenas obras, y el juicio depende de las obras que hayas hecho. Mira Apocalipsis 20:11. Es el juicio del trono blanco, y dice en el 12: vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Juzgados según sus obras. ¿Qué obras estás haciendo? Las obras son tus frutos. Ahora resulta, la iglesia está llena de cristianos sin fruto. No existe tal cosa. No existe tal cosa. Cristianos sin fruto. No existe tal cosa. El Señor dijo: ¿cómo voy a saber si uno es o no es? Por sus frutos los conocerás. Por sus frutos. Segunda de Corintios 5:10. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Qué estás haciendo para Dios? ¿Cómo estás administrando los bienes de Dios? Romanos 2:5 dice: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira, para el día de la ira. Ese día, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A sus obras. Otra vez, ¿pero que no somos salvos por gracia? Dice Efesios 2:8. Sí, pero fuimos salvados para algo. Fuimos salvados para hacer obras, para representar a Cristo, principalmente para llevar el evangelio de Cristo y para proveer a los pobres. Nuestro dinero es de Dios, y Dios quiere que se lo demos a los pobres. Jesús le dijo al joven rico: vende todo. Y luego mira, le dijo: dáselo al pastor, dáselo a la iglesia. Le dijo: dáselo a los pobres. En Lucas 19:8, Zaqueo dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy. Léelo ahí tú, mi hermano. ¿A la iglesia? ¿Al pastor? No, a los pobres. A los pobres. En Hechos 20:35, Pablo dijo: yo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. En Gálatas 2:10, Pablo estuvo con los apóstoles y le dice: solamente nos pidieron esto. No dice que nos acordásemos de los pastores, dice que nos acordásemos de los pobres. De los pobres. Segunda de Corintios 9:9, que es el que usan más esos pastores vivos para pedir y tener tu dinero. Mira lo que dice ahí en Segunda de Corintios 9:9. Como está escrito, repartió y dio, no a los pastores, a los pobres. Y unos mentirosos te llevan a Hechos, donde dicen el 4 y en el 2:45, unos vendían sus propiedades y mira, lo traían a los pies de los apóstoles. Dicen Hechos 4:34. Sí, mentiroso. Pero mira lo que hacían los apóstoles. Lo repartían a cada uno según la necesidad. Podrás ir al Antiguo Testamento y verás que Dios tiene especial cuidado de los pobres. Ve al Nuevo Testamento y es lo mismo. Miren Deuteronomio 15:10. Habla del menesteroso. Sin falta le darás, no serás de mezquino corazón, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios. No faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Hay muchos versos más, ya se nos está acabando el tiempo. Pero aprende esto: el juicio será de acuerdo al fruto que hayas dado. Pero esto es tan simple. La Biblia dice que no puede haber un cristiano sin fruto. Oye, ¿pero qué no somos salvos por fe? Sí, es lo que dice Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá. Pero mira lo que dice Santiago 2. ¿Acaso no has leído Santiago 2? Habla en el 2:17. La fe, si no tiene obras, es muerta. Alguno puede decir: tú tienes fe, yo tengo obras. A ver, muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras.
¿Tú crees que Dios es uno? Ah, sí creo. Los demonios también creen, dice Santiago 2:19. Ah, no, pues que todos decimos creer. Sí, el diablo también cree. Pero grábate esto, dice Santiago en el 2:26. Como el cuerpo sin espíritu es muerto, la fe sin obras es muerta. Y una fe muerta, ¿a poco puede llevar al cielo? No, mi hermano. Miren, Proverbios 21:13 dice que el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Ha de ser horrible cuando estés clamando a Dios. Es que yo se lo di al pastor, es que yo lo gasté en un carro, es que yo lo gasté para mí, es que yo pensé que era mío. Y vas a clamar por perdón, por perdón. Así como el rico que ignoró a Lázaro tanto tiempo en su puerta. Dice Proverbios 21, puedes clamar todo lo que quieras, pero no vas a ser escuchado. Mi hermano, corrige tu vida, examina tu Biblia, examina tu vida. Dice 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estás en la fe, probaos a vosotros mismos. Vamos a seguir hablando del orden del dinero. Tiene muchas más cosas que decir, pero el dinero es de Dios, es lo primero. Y Dios quiere que ayudemos a los pobres primeramente. No te dejes estafar. Te están haciendo robar a Dios. Ten temor y despierta y regresa a Dios y cumple la voluntad de Dios en tu vida. Dios te bendiga, mi hermano. Nos escuchamos la próxima semana, si Dios quiere. XEM